rato a que podamos contarles qué hacemos, quiénes somos y cómo trabajamos en la Fundación Barbechando. Mi nombre es Ángeles Naveira, soy presidente de la Fundación Barbechando, soy contadora, soy productora en el sudeste de Buenos Aires, mamá de 3 chicos, Santiago, Pablo y Bautista, y casada, como digo yo, con un santo que es Hernán, que aguanta y acompaña todo este sueño de la Fundación Barbechando. Le voy a pasar el micrófono para que se presenten cada uno de los que nos van a acompañar en este panel y después ya oficialmente empezamos. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Agustina Ponce, soy del equipo legislativo de la Fundación Barbechando, estudiante de Ciencia Política y hace ya, vamos camino a 1 año que estamos en este sueño de lo que es la Fundación Barbechando. Buenas tardes. Primero le agradezco a la entidad, a los anfitriones. Soy Carlos Zapata, contador público, igual que la señora. Casado con una productora y también en 1 año, ¿no, señor? Estoy acá por la convocatoria para acompañarlos y compartir la experiencia que tengo en el Congreso de la Nación y el vínculo que va creciendo con la Fundación Barbechando, que creo que es el camino que tenemos que seguir para que los intereses de los productores estén representados al momento de tomar las decisiones que afectan a los productores. Bueno, mi nombre es Roque Cornejo Avellaneda, soy diputado provincial, estoy casado con Delfina, estamos esperando una nena, nuestra primera hija, María. Y bueno, mi papá es ingeniero agrónomo, muchos años productor tanto de tabaco como de ganadería, así que bueno, muy contento de estar acá. Desde la Cámara de Diputados venimos trabajando en muchas medidas relacionadas con el campo. Hemos hecho la presentación ya respecto a la Fiscalía Rural que hace falta en Salta, Valle del Lerma, zona de Anta y también en el norte, también muchos productores están solicitando que todos aquellos ilícitos rurales no duerman en las fiscalías, sino que lleguen a juicio. Para eso necesitamos fiscalías especialistas en esta materia, para que se defienda la propiedad, los bienes y la producción de nuestra República Argentina. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea primero les vamos a contar un poco cómo nace la Fundación Barbechando. Y para eso les preparamos algunas filminas. Muy bien. Bueno. Está de más decir que todos los que están acá, porque no veo tantos jovencitos, se acuerdan muy bien del 2008. Un momento sin duda bisagra para los productores agropecuarios, pero también para la sociedad argentina. En un intento de un gobierno de turno de seguir tomando posesión de lo que no correspondía, había un intento de cobro de retenciones. El no positivo del señor vicepresidente que está ahí fue lo que nos mostró a los productores que estábamos al costado de la ruta la importancia de esa casa de la democracia. Muchos no conocíamos del Congreso más que lo que habíamos aprendido en el colegio, en la facultad, a ver caminar por Rivadavia, pero no nos habíamos dado cuenta de la importancia que tenía ese lugar. A partir de ese momento, con el bien común por delante, decidimos empezar a investigar más y a ver de qué se trataba, sobre todo acompañando a los que en ese momento se llamaron los agrodiputados. ¿Se acuerdan? Para mí esos valientes que fueron los primeros en decidir dar el paso. Y así como dieron el paso, los dejamos solos. No había un verdadero acompañamiento. Desde Fundación Barbechando nos pusimos a disposición y empezamos a trabajar con ellos. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que hacemos? Nuestra sociedad, la Fundación Barbechando está formada por productores, empresas e instituciones vinculadas al agro. Lo que buscamos es incidir en las políticas públicas de la agroindustria, llevar información, ponerle arriba del despacho de los señores diputados y senadores la importancia, con una agenda propositiva, de acompañar las leyes que puedan permitir el desarrollo de la Argentina. Tenemos un consejo de administración que somos 11 personas humanas, personas físicas. Ese es el órgano que tiene toda la dirección de la Fundación Barbechando, es el órgano rector. Para elegir al consejo de administración se vota el propio consejo de administración. Esa idea fue el proteger a la Fundación de la posibilidad de que hubiera un intento de tomar control si llegábamos al éxito que sin duda hemos llegado. Y es una de las características más fuertes que tenemos.
El Comité Ejecutivo Agroindustrial, se los voy a contar un poquito más adelante, qué es cuando nos dimos cuenta que productores solos no alcanzaba para el objetivo que estábamos buscando. El staff rentado, todos los otros instancias de administración son todos ad honorem. Todas las personas que trabajamos en la Fundación Barbechando, en los consejos, en el comité ejecutivo, en los grupos de trabajo, somos personas que ponemos de nuestro tiempo y nuestras ganas para trabajar. El staff, que son 4 personas, por un lado Agus y Belu, que está allá, hoy está con otra camiseta, la de criollista. Hoy se subió a un caballo para hacer la marcha, pero es también parte de nuestro staff. El resto, todos trabajamos ad honorem. Pasamos una más. Hoy somos más de 500 barbechantes. Este sueño lo empezamos 23 valientes. Hoy estuve hablando con algunos que se acordaban de muchos de los que vieron esa necesidad de ocupar un espacio que nadie estaba ocupando, que era en el Congreso de la Nación. Nuestro foco es trabajar con los legisladores, diputados y senadores. Ese es el norte que buscamos en la Fundación Barbechando. Estamos en todo el país y los barbechantes, como llamamos a los que forman parte de la Fundación, tienen y llevan a cabo todo tipo de producciones, desde el norte hasta el sur del país. No es solo pampa húmeda y esa es una de las características más importantes que tiene la Fundación Barbechando. No solo nos decimos federal, sino que somos verdaderamente federales. Ahora le voy a pedir a Agus que cuente un poco por qué elegimos el Congreso, ¿no? Bueno, cuando productores vienen a la Fundación Barbechando, nos visitan, lo primero que nos preguntan es, bueno, ¿qué hacen? Nosotros les decimos que impulsamos políticas públicas y desarrollamos políticas públicas en el Congreso de la Nación. Y nos preguntan, ¿por qué eligen el Congreso? Una de las razones por las cuales elegimos el Congreso es por la misma definición de política pública. Una política pública es una acción concreta que busca mejorarle la vida a las personas, en este caso a los productores. Nosotros elegimos el Congreso por todas estas cuestiones que se encuentran presentes en esta filmina, ¿no? El Congreso refleja la representatividad, es decir, ahí están todos los colores políticos juntos, debatiendo y dialogando en un mismo ámbito. El Congreso marca las reglas de juego, es el encargado de poder establecer reglas de juego a largo plazo, porque mediante decretos presidenciales sí, también lo podemos hacer, pero cambia el color de un gobierno, viene otro gobierno, pone otro decreto presidencial y las reglas de juego de un día para otro son otras, y no es lo que nosotros proponemos. A su vez, es el control del Poder Ejecutivo, es un trampolín político. En el Congreso tenemos legisladores, diputados y senadores que en algún momento pueden llegar a convertirse en gobernadores, con lo cual tener acceso y contacto con los mismos legisladores es lo que nos ayuda a poder impulsar las políticas públicas. Es el regulador de los impuestos, es el que impone impuestos, marca la agenda y defiende los intereses. Estamos ahí nosotros trabajando con la política, con diputados y senadores, legisladores nacionales en este caso, para que la agenda del agro entre en el Congreso de la Nación y esté sobre la mesa todos los días. Muy bien, ahora concretamente nuestras acciones concretas van durante todo el recorrido legislativo, desde el momento en el cual se presenta un proyecto de ley, incluso antes, porque han venido diputados o senadores, quieren presentar proyectos de ley y nos dicen, quiero presentar un proyecto de ley, un incentivo a la producción o un régimen de incentivo fiscal, y dicen, bueno, ayúdenme, denme las herramientas, denme los insumos, denme la información, pongan los equipos a disposición para yo poder presentarlo. Entonces, bueno, nosotros estamos en el primer eslabón de la cadena, ahí trabajando codo a codo con la política y con las instituciones expertas para poder presentar por mesa de entrada un proyecto de ley. A su vez también monitoreamos la mesa de entrada todos los días de semana. Estamos en constante contacto con todos los proyectos que ingresan en mesa de entrada y se presentan. Los estudiamos, los leemos, vemos el impacto. Ahí hacemos un análisis, cuando vemos que el proyecto logra tener un giro a comisión, se le da el orden del día y se empieza a tratar en reuniones informativas y demás, y vemos la posibilidad de que el proyecto pueda ser realmente una realidad. Y durante lo que es la labor parlamentaria y hasta incluso
finales del circuito, en el recinto, donde se ajustan las últimas negociaciones, ahí estamos nosotros, nos ha pasado con la ley de bases, hemos tenido legisladores que estamos nosotros en el salón y nos dicen, bueno, ¿qué piensa Barbechando sobre tal cosa? Y bueno, es así realmente. Siempre decimos en Barbechando que las relaciones son la base de la confianza. Y sabemos también que la política durante mucho tiempo, y quizás también hoy, para muchos es una mala palabra. Y pasa que cuando te dicen y vos te metiste en política y vos estás en política, nosotros logramos después de tantos años, 15 años de recorrer los pasillos del Congreso, generar confianza con los legisladores de todos los partidos políticos. Barbechando es una fundación política apartidaria. Hablamos con todos. Porque para levantar, como decimos siempre, Carlos, para votar una ley necesitamos el 51%. ¿Y saben qué? No lo tiene nadie. O le hablamos a todos o las leyes no salen. Nos costó, sin duda, que hay algunas miradas políticas más difíciles de conquistar desde el lado del agro, del campo, de la agroindustria. Pero les aseguro que con la perseverancia, con el mensaje y sobre todo con la información de primera mano, todos los legisladores terminan entendiendo la importancia que tiene. Ahora se los vamos a mostrar en algunas filminas comparando el caso con Brasil. Lograr despertar esa necesidad de que acompañen nuestra agenda por la importancia que tiene para la Argentina. Después, por supuesto, vienen las bajadas de línea, los bloques y todo lo que ustedes ya conocen. Pero poco a poco el mensaje va llegando. Cuando nos preguntan con Agus, concretamente, un caso en el que vos digas la Fundación Barbechando logró esto, o trabajando con otras instituciones pudo hacer esto. El primero de los casos, ley de bases, freno a la suba de derechos de exportación. Si se acuerdan, primera versión de la ley de bases, nos despertamos todos un día, artículo que decía, suban los derechos de exportación al 15% para todo. Todo es todo. Economías regionales que tenían 0 a 15, productos que tenían 9 a 15, la soja en 33 no bajaba a 15. Y hablábamos con algunos amigos que nos decían, che, qué macano, otra vez pobre al campo, lo volvieron a agarrar. Y yo le digo, ¿vos cuál es tu actividad? Y nosotros exportamos termos, 15. ¿Y vos qué haces? Nosotros exportamos sillas, 15. Tardamos un poco en darnos cuenta que no es solo lo mío, que es uno de los grandes problemas que tenemos en la Argentina. Cuando todos se dieron cuenta que esto era para todos, se armó una mirada integral para decirle a la política no. Resultado, recorriendo los pasillos del Congreso durante 15 días, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, pidiendo reunión con todos los bloques, números, datos y posicionamiento. La versión de la ley de bases fue sin derecho de exportación. Y el 80% del Congreso votó no al aumento. El 80% del Congreso le dijo no al aumento de los derechos de exportación. Eso es un mensaje sin duda. ¿Querés contar la de trabajo? Bueno, el segundo ejemplo también corresponde a la ley de bases, pero a la segunda versión. La segunda versión de la ley de bases establecía modificaciones a la ley de contrato de trabajo, pero trabajando en red con otras instituciones, en este caso fue CRA, nos alertaron y dicen, ojo, que hay modificaciones a la ley de contrato de trabajo, pero la ley de contrato de trabajo horario queda fuera. En base a esto logramos incluir en la modificación de la ley de bases, la segunda ley, en conjunto con CRA y trabajando en red con otros legisladores, la inclusión de la bolsa de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? En el campo anteriormente, digamos antes de la promulgación de la ley de bases, la segunda versión, el empleador tenía que contratar obligadamente a los empleados que le ofrecía la bolsa de trabajo. El sindicato en este caso ahora puede contratar ellos o puede contratar otros sin ningún otro problema. Y además se incluyó el periodo de prueba. El campo anteriormente no tenía periodo de prueba, ahora tiene periodo de prueba que va hasta 6 meses. Y dependiendo de la cantidad de empleados que tengan en tu empresa, se puede estirar hacia un año. El tema de la ley de humedales fue de hace ya 2 años. Cada tanto, para que ustedes entiendan cómo trabaja la agenda en el Congreso, cada tanto tienen así como oleadas de proyectos de ley de temas que la sociedad demanda. La sociedad demanda. O las redes, o ciertos
grupos empresarios o ciertos grupos de afinidad que dicen que un tema se tiene que tratar. Así fue con humedales. Y el proyecto de ley de humedales que se pretendía votar era nefasto. Para dar un ejemplo, la provincia de Corrientes se consideraba un 80% un humedal y desaparecía la ganadería en Corrientes. Uno de los diputados de Corrientes que estaba a favor de la ley y quería firmar el dictamen no se enteró. Se lo llevamos, le dijimos, usted no vuelve a su provincia. No, pero yo no puse eso. Ese es el grado de desconocimiento que hay a veces, por la cantidad de proyectos que hay, por la falta de foco y porque muchos de los legisladores no terminan de entender la gravedad cuando levantan una mano. Por eso nosotros, todos los proyectos que tienen que ver con la agroindustria, los leemos, los analizamos, los estudiamos y vamos a recorrer los pasillos para alertar los temas importantes. En ese caso ayudó muchísimo también el trabajo que se hizo con los gobernadores del Norte Grande, el trabajo que se hizo con el INTA. Le pedimos al INTA de manera urgente que sacara el mapa, que estableciera la República Argentina cómo quedaban los humedales si se llegaba a aprobar esa ley. 17 instituciones fuimos a hablar ese día, de ahí está nuestro ex director general, Manuel Chiappe, y a la institución número 4 que habló, los principales legisladores que impulsaban la firma del proyecto se levantaron y se fueron. Esa es la demostración cuando hay una sesión de comisión de que seguir no tiene sentido porque ya lo primero que habla va en una línea. Resultado, se retira ese proyecto y se firma un dictamen alternativo que es como una especie de tapón por las dudas que se quiera volver. Eso fue trabajo en equipo. No importa la institución, no importa si era del campo, si era la de las mineras, las turberas, todos se dieron cuenta de la emergencia que teníamos y se logró eso. Y el último, que es el RIDA, no sé cuántos de acá han escuchado hablar del régimen de incentivo al desarrollo agroindustrial. Perfecto. Es lo que pasa en general, pocos. Y está bien que así sea, porque como me dicen muchas veces amigos y productores, Ángel, yo tengo que estar laburando, no pensando en lo que van a hacer o lo que no van a hacer. Bueno, qué suerte que estamos nosotros para defenderte eso, porque si no, seguimos muertos. Si les hablo del RIGI, sí, el RIGI seguro que más de uno lo ha escuchado. En la ley de bases quedó aprobado el régimen de incentivo a las grandes inversiones. 200 millones de dólares tienen una serie de incentivos para poder producir espectaculares. Habrá quienes dicen que no está tan bueno, quienes dicen que sí, pero los beneficios existen. Dejó afuera a la agroindustria y ahí sí, no levanto la mano quién tiene 200 millones. Lo que nosotros hicimos fue acompañar esta propuesta del presidente de la Comisión de Agricultura de Diputados, Atilio Benedetti, productor agropecuario de Entre Ríos, que dijo, vamos a armar un RIGI para las pymes, para el agro, para la agroindustria. Y nos convocaron el martes, hace 2 días, a ir a la comisión a hablar de estas 4 herramientas impositivas. Amortización acelerada, devolver el saldo técnico del IVA que a los productores nos hace pelota el resultado, porque es costo, porque no nos devuelven el IVA que nos genera constantemente saldo a favor. Hoy el gobierno tiene 10.000 millones de dólares de los productores por el saldo del IVA. Hay que hacer algo. Tercer punto que está contemplado en el RIDA es la evaluación de la hacienda invernada como una promoción a la ganadería que pueda tener el mismo tratamiento que la cría, en lugar de ir pagando impuestos a las ganancias a medida que el novillo, el ternero crece y se transforma en un novillo para vender. Hoy hay que pagar en cada instancia de cierre de balance. La propuesta es que se pueda diferir el pago del impuesto al momento en que está listo el producto para vender. Entonces no me tengo que descapitalizar por otro lado. Y lo más importante, en línea con lo que es el actual gobierno, la libertad de hacer lo que el productor quiera. Nada es obligatorio. Y la última es un certificado de crédito fiscal que lo que busca es fomentar el uso de fertilizantes, el uso de semillas autógamas y el uso de todo lo que es genética bovina y desarrollo de genética para la parte de ganadería. Ese certificado de crédito fiscal le va a permitir al productor pagar menos impuestos a las ganancias si invierte en todo eso. Son herramientas para fomentar el desarrollo de la agroindustria. Nos convocaron el martes y la semana que viene vamos a estar acompañando el desarrollo de algunas modificaciones que vamos a proponer para hacerlo menos burocrático, que no existan registros y que no tengan que tener un sistema de incrementalidad, es decir, que solo tenga el beneficio el que demuestre incrementalidad. Así que esas son las últimas 4 acciones concretas en las que estuvimos trabajando. Bueno, habiéndoles contado ya qué es lo que hacemos en la Fundación Barbechando, trabajando con otras instituciones,
juntando información, llevándosela a los legisladores y trabajar en conjunto con la política, hicimos la tarea un poco de, bueno, qué es lo que produce la provincia de Salta y cuáles son sus principales particularidades en cuanto a la producción, ¿no? Nos encontramos con que el perfil de la provincia de Salta, más allá del turismo, hidrocarburos y algo de minería, digamos, en lo que es agrobioindustria, presenta producción de azúcar, tabaco, legumbres, cereales oleaginosas, cítricos tropicales, vitivinicultura. En azúcar son el 12% de la demanda interna y además con el azúcar también hacen bioetanol, que es un derivado, es un biocombustible, digamos, derivado de la caña de azúcar en pila, que se da por la fermentación misma, y también son el 12% de la demanda interna en cuanto a bioetanol, representan el 12% de la demanda interna a nivel nacional. Tabaco, producen tabaco Virginia, lo exportan. En lo que es legumbres, son la cuenca más importante salteña de lo que es el poroto aluvia. Cereales y oleaginosas producen maíz, chía, soja, sí, obvio, tal cual, soja, cárdamo. Y en cítricos, frutos tropicales, limón, naranja, se vende aceite concentrado de limón y jugo, se exporta. Y en frutos tropicales, banana, mango y palta. Y en vitivinicultura también, bueno. Con respecto al perfil productivo de Salta, estuvimos evaluando algunas problemáticas productivas de la provincia para poder nosotros ver qué hacemos, bueno, con esta agenda provincial, cómo se la llevamos nosotros a los legisladores y ver qué es lo que está pasando hoy en el Congreso. Encontramos que, bueno, hay algunas problemáticas respecto a la Ley General del Ambiente y la Ley de Bosques. Salta es una de las provincias con más cantidad de bosques. De esa totalidad de bosques, en su mayoría son todos de categoría 2, es decir, son amarillos, son bosques que no se pueden desmontar para la producción. Eso impide que la producción avance y deja afuera un montón de tierras improductivas, ¿no? Se pueden desarrollar actividades como el turismo, la recolección, incluso la investigación científica, pero nada de producción ganadera. La propuesta hoy del Congreso, el Congreso no tiene en agenda este tema, pero sin embargo hay en mesa de entrada un proyecto de modificación a la Ley de Manejo del Fuego que propone la derogación del último proyecto de ley de Máximo Kirchner, lo que supone que de avanzar este proyecto, digamos, todas aquellas tierras donde haya habido un incendio pueden volver a ser productivas, porque hoy en día sobre esas tierras no se puede producir. Sería una opción, no es la más conveniente, pero por el momento eso es lo que hay. Estamos trabajando en nosotros poder impulsar esa agenda. Respecto a la producción de legumbres, bueno, no tenemos ley de propiedad intelectual de la biotecnología y eso nos afecta a todos en lo que es la producción nacional, principalmente a ustedes en las características de legumbre. La legumbre se demanda a nivel mundial y nosotros no estamos preparados para competir a nivel mundial por no tener una ley de propiedad biointelectual de semillas para la producción de legumbres. Los gráficos muestran dos cosas. En primer lugar, países exportadores de legumbres. Ahí nos encontramos nosotros, Argentina. Del otro lado, países importadores de legumbres. Pero el segundo gráfico muestra el tipo de origen de poroto y dónde se produce. Si vemos el gráfico circular de la derecha, Salta es el 69% de la producción de poroto a nivel nacional, comparado con el resto de las provincias. Y produce en su mayoría poroto aluvia, poroto negro y después el resto de los porotos. Es decir, la provincia tiene un peso realmente importante en lo que es la producción de poroto aluvia. Otra problemática productiva, los derechos de exportación. Nos afectan a todos, principalmente a ustedes por la lejanía con el puerto. Bueno, las características de las problemáticas en sí del derecho de exportación son en todos lados las mismas, digamos. Son un impuesto distorsivo, acorta la frontera productiva, genera una desventaja competitiva respecto a la mayoría de los países que no tienen este tributo. Hoy en día no hay una propuesta sobre la mesa en el Congreso de la Nación, sin embargo nosotros desde Barbechando siempre decimos que el camino es necesario y es necesario apuntar hacia la previsibilidad y las reglas claras.
Un poco estos temas son los que vamos a charlar después en un ratito ya concretamente con los legisladores acá presentes para que nos ayuden, más allá de lo que hay hoy o no en mesa de entrada, para definir juntos un camino en el cual podamos empezar a tener estos temas sobre la mesa. Nos queda Bioetanol. Bueno, estudiando un poco el perfil productivo de la provincia, también y poniéndonos en autos con esto del biocombustible y el bioetanol, que como explicábamos hace un rato es un derivado de la caña de azúcar, de la fermentación de la caña de azúcar, vimos que en la provincia se fabrica el 12% de la demanda de bioetanol a nivel interno y toda esa producción se consume en el mercado interno. Hoy en día la legislación actual de biocombustibles es un problema para todas las empresas que generan biocombustibles y hay en mesa de entradas y también digamos está sobre la agenda planteándose la modificación del proyecto de biocombustibles. Los 3 puntos, digamos, se ha conformado una liga bioenergética que incluye a Salta, Jujuy, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Son estas 5 provincias las que conforman la Liga Bioenergética y proponen un proyecto de modificación a la ley de biocombustibles que buscan, en primer lugar, aumentar el corte de biocombustibles de manera progresiva. En segundo lugar, también genera una desburocratización a todo el sistema de compra y venta. Y en tercer lugar, amplía el parámetro de lo que se denomina biocombustibles. Entran muchos otros derivados de biocombustibles que hoy en día en la ley actual, en la legislación actual, no se encuentran incluidos. Ahora bien, nosotros les contamos lo que hacemos desde Fundación Barbechando, analizamos las problemáticas productivas de la provincia, vimos lo que ustedes producen, vimos que muchas de estas problemáticas que están en la provincia no están en la agenda del Congreso, pero hay esperanza y vamos a acá comentar cuál es el camino que nosotros creemos que debemos seguir y al cual debemos apuntar. Gracias, Agus. Les dije al principio que nos dimos cuenta que solamente los productores agropecuarios no era suficiente cuando hablábamos de masa crítica para ir a hablarle a la política, que es lo que nos gusta hacer a nosotros. Y además nos pasaba que íbamos a ver a los legisladores, nos sentábamos en la mesa, nunca nos pasó acá con Carlos, pero nos ha pasado con varios colegas, y nos decían, ¿y vos de qué campo venís? Vos me venís a hablar de quién, porque hace 2 minutos se fue tu vecino y me dijo otra cosa, y mañana viene otro y me dice otra cosa, y ustedes vienen a hablar cada uno para ver su pedacito, el ganadero con el ganadero, el agricultor con el agricultor, economía regional con economía regional, y así nosotros nos vamos a seguir haciendo una fiesta. Porque no hace falta dar respuesta, porque ustedes solos se hablan unos contra otros. Diagnóstico durísimo. 2020, pandemia. Una de las cosas que uno tenía que hacer, primero aprender a usar el Zoom, porque no teníamos idea cómo usar el Zoom, el mail, todas esas cosas raras, acomodarnos un poco y empezaste a soñar. Y dijimos, ¿qué hacemos para poder, cuando volvamos, ir a hablar a la política? Tenemos que abrir, lo que yo les mostré al principio, nuestro comité ejecutivo, e invitar a instituciones amigas que tengan ese mismo horizonte del bien común de la Argentina y defender los intereses de la agroindustria. Convocamos a las 4 cadenas principales extensivas, Asagir, Axoja, Argentrigo y Maizar, CREA, FADA y APRESIR, ASA y CONINAGRO, Agrobioindustria, no solamente el campo, no solamente productores, y los invitamos a formar el Comité Ejecutivo Agroindustrial, que es 10 instituciones con sus presidentes a la cabeza, es reunión de presidentes o un vice o alguien nominado por el presidente, no es una reunión de técnicos. Una vez al mes, cada 15 días cuando es necesario, a definir la agenda que vamos a ir a llevar a la política. Esa agenda, lo que hicimos fue trabajarla durante 3 meses, porque no era fácil poner la agenda, las prioridades de todos no eran las mismas, y siempre lo que hicimos fue usar el bien común y donde más impacto tenía para los argentinos para darle prioridad. Y lo que hicimos fue formarlo, armarlo, empezar a trabajar y, del otro lado, empezar a hablarle al Congreso de la Nación como ese comité. No éramos más solamente Barbechando, sino que Barbechando articulaba la llevada de la información, pero teníamos atrás a todas estas instituciones.
Algunos me preguntan, ¿y por qué solo con Inagro de la mesa de enlace? Te leía acá. Y la respuesta es, invitamos a las 4 entidades. Coniagro dijo que sí enseguida. Federación Agraria, Carlitos Sachetoni ya había tomado la decisión de entrar el miércoles en el Congreso de Maizar cuando tuvo el fatal accidente el día viernes. Su actual presidente, Elvio Guía, está trabajando con nosotros codo a codo. Falta el logo solamente por un tema de que ellos tienen elecciones ahora y quiere dejarlo en manos de la nueva comisión directiva del ingreso formal. Y tanto Sociedad Rural como CRA todavía están trabajando internamente la decisión de ingresar o no, pero trabajamos muy codo a codo, tanto con Nicolás como con Carlos Castagnani. Yo tengo diálogo directo con ellos, hacemos reuniones, planteamos los temas, y si yo necesito alguna información que tiene Sociedad Rural, lo único que hago es levanto un teléfono y lo tenemos trabajando. Un ejemplo de eso es la última ley de maltrato animal, que estuvo dando vueltas con el diputado Arabia, que tanto ruido hizo. El trabajo lo hicimos conjunto entre el Comité Ejecutivo y la Sociedad Rural para ir a trabajar con los legisladores y que entendieran que ese, así como estaba, ese proyecto era un disparate. Y así empezamos a trabajar en territorio y con posicionamiento público con el Consejo formado por estas 10 instituciones. Y ahora sí, contá qué es lo que, a qué dimos lugar después. Ahí estaba en la filmina anterior el Comité Ejecutivo había un lado y el Congreso del otro. Uno de los últimos logros de la Fundación Barbechando en este último tiempo, en este último periodo, ha sido conformar esto a lo que nosotros por el momento llamamos Espacio Legislativo Interpartidario del Agro. Es decir, es un grupo conformado hoy en día por 43 legisladores, tanto diputados y senadores, de todos los colores políticos, menos la izquierda, pero el resto se encuentran todos los partidos adentro. Empezamos con reuniones de desayunos para sentarnos todos en una mesa común, todos los espacios sentados en la misma mesa, debatir, y dijimos, bueno, vamos a hacer una primera reunión con 12 legisladores, tranqui, no tengamos muchas expectativas. Salieron los legisladores de Fundación Barbechando de la oficina y nos llegaron una catarata de tweets y de mensajes de los otros que se habían ofendido porque no los habíamos invitado y los habíamos dejado afuera. Así que de una primera reunión terminaron siendo 4 desayunos, simplemente porque no nos da la oficina por una cuestión de espacio, pero si no los hubiésemos tenido a todos en el mismo lugar. Y hoy tenemos conformado un espacio legislativo en el cual, bueno, tenemos 43 legisladores y trabajamos en conjunto propuestas para la agroindustria. Estas personas están total y completamente convencidas de que si una política pública es buena para la agroindustria, es buena para el país y para la nación. Un dato que no es menor, el 60% de este bloque son legisladores que no provienen de ninguna actividad agropecuaria. Son legisladores que no tienen ganadería, no han hecho nunca agricultura, algunos son citadinos. Hay un ejemplo del diputado López Murphy, que siempre le dice a la contadora Naveira, le dice, contadora Naveira, yo en mi casa no tengo una maceta, no sé lo que es una planta de lechuga, pero yo vengo, los escucho, siempre me llevo algo, me parece súper valioso el espacio y siempre voy a seguir defendiendo la agroindustria. Este gráfico lo que muestra es que el presente y el futuro es... El presente hoy es impredecible, el futuro, que Dios nos ayude. Respecto de la cantidad de variables que el agro cuando produce no puede manejar, el clima. Este gráfico lo que muestra son las barras, la variación anual del PBI en la Argentina del año 80 a la fecha. Cada año, niña, el PBI argentino se desplomó, trayendo como consecuencia el terrible impacto económico en muchísimos productores, la falta de cobro de impuestos por parte del gobierno y por ende las crisis sociales que devienen de cada año, niña, en la Argentina. Somos un país dependiente de la agroindustria. Somos un país que depende de las divisas que tiene el campo argentino.
Cuando decimos un futuro preparado, es de la mano del Congreso. Y usted va a decir, ¿qué tiene que ver el Congreso con la niña? Estudiando casos de países vecinos, existe lo que se denominan las leyes de seguro. Países vecinos nuestros, en las mismas crisis de sequía que nosotros, no tuvieron los impactos porque tienen coberturas. Nuestra propuesta, una de las propuestas en el Congreso de la Nación, es empezar a trabajar con un sistema totalmente a decisión del productor, que la prima que tiene que pagar para cubrir su producción tenga un tratamiento en el impuesto a las ganancias tal que lo ayude a financiarlo. Lo deduzco doble en el impuesto a las ganancias, entonces el costo es mucho menor. Viene la catástrofe climática, el productor cobra el seguro, ese seguro está grabado en impuesto, el productor cobra, el gobierno cobra y evitamos de alguna manera semejantes crisis sociales. Este tipo de ejemplos es lo que muestra que tenemos que trabajar con la política, porque no podemos solamente desde el campo hacer frente a toda la cantidad de variables y de cuestiones que nos hacen tan difícil la producción, pero si trabajamos con la política y somos capaces de ir a hacer buenas propuestas, la cosa va a empezar a marchar. Y ahora sí, si querés, yo para poder darle lugar a entender a lo que nosotros estamos apuntando Fundación Barbechando. Lo que veían antes, que lo salté rápido, después se las vamos a dejar a las filminas, es la manera en la que Brasil creció en los últimos 20 años. ¿Cómo hizo? Política pública. Brasil tiene el Frente Parlamentario Agropecuario. Es una bancada ruralista que tiene el poder del 60% del Congreso. El 98% de esos diputados y senadores de Brasil son urbanos, no son del campo, son López Murphys. Son legisladores que entienden que de la mano del agro es como van a lograr sacar a Brasil adelante. Lo lograron. De este lado lo tienen, 59% en el Senado, 58% en la Cámara de Diputados. Hacia la derecha es el sueño que tenemos en Fundación Barbechando. Lograr que este espacio interpartidario del agro represente por lo menos el 60% del Congreso de la Nación. 60% de los diputados y senadores que piensen que arriba de su escritorio, cuando tienen la agenda del agro, eso va a sacar a la Argentina adelante. Que dejen de mirarnos quienes nos miran como los culpables de o los responsables de, para que vean que somos una de las soluciones, uno de los motores que empuja a la Argentina. Y para eso lo que necesitamos es representatividad en el Congreso. Las últimas 3 reuniones que hicimos, la de la izquierda, en el Congreso de Maizar, llevamos 25 legisladores para contarles la cadena de maíz. Muchos de ellos no sabían de la producción, muchos de ellos no sabían de la importancia que tiene el maíz para la Argentina. La del medio, la semana pasada en APRESID, llevamos 22 legisladores para hablar de huella de carbono y desarrollo sustentable. Riesgos, problemas, regulaciones, todo lo que hoy necesitamos que se empiece a trabajar desde el conocimiento. No decimos que haga falta una ley de huella, una ley de carbono o de bonos de carbono. Pongamos el tema sobre la mesa. Y el último fue de antes de ayer. Hicimos en el IPCBA una jornada de marca carne. Es un proyecto de ley que queremos impulsar con el IPCBA, que en castellano es a las cosas por su nombre. Que carne se le diga lo que es carne. Que una hamburguesa de soja no sea denominada carne. Que los derivados de todo lo que sea vegetal tengan la protección que tienen el resto de los países y que la carne, denominada como tal, sea verdaderamente carne. Y esto ya, si querés, me gustaría que empecemos a trabajar con Carlos y con Roque. Hoy nosotros vemos que la agenda del agro como tal no tiene el peso que todavía nos gustaría, pero sí nos parece que está tomando cada vez mayor fuerza, ¿no? Mayor importancia. Y ahí es donde, desde tu mirada, Carlos, que aceptaste, fuiste uno de los primeros en haber aceptado nuestra invitación a formar parte de este espacio, que nos cuentes y que les cuentes vos cómo ves esta posibilidad de trabajar así para que estas distintas situaciones que están pasando hoy, algunas puedan terminar en leyes y otras que pensemos juntos cómo hacer para que terminen siendo las leyes que necesitamos.
Bien, he sido uno de los primeros privilegiados al ser invitado por Barbechando para conocer su labor. Quedé gratamente sorprendido en una jornada que se llevó adelante en la Bolsa de Cereales, donde conocí, me anoticié de la existencia del Grupo Parlamentario Agropecuario de Brasil. Y claramente en Brasil han tomado la delantera. El campo produce los ingresos con que se financia el gasto público, pero el campo no incide o no tiene peso en la decisión del destino de esos ingresos que produce. Es decir, ustedes vinieron financiando la fiesta de la política y no tenían ni arte ni parte. Creo que el ejemplo de Brasil es el que debemos seguir. Las instituciones de por sí, normalmente en los estatutos, en las reglas de su funcionamiento, tienen vedada la participación en política, y eso es claro, natural y necesario, porque los asociados necesariamente y también naturalmente y respetando la libertad de cada uno pueden tener distintos pensamientos e ideologías políticas, pero paralelamente a la escuela dirigencial que son los ateneos, tendría que haber una escuela para formación de políticos. El campo, productores agropecuarios, saben de generar riqueza, de aportar dinero al Estado, pero sufren las consecuencias del mal uso de ese dinero, que genera a su vez cierto apetito adicional para hacerlo que paguen más contribuciones cada vez, y sufren las consecuencias cuando necesitan del Estado y el Estado no puede auxiliarlo. Hablando en criollo, la relación Estado-productor es más o menos como la ley del gallinero, que está arriba lo embarra que está más abajo. Entonces es necesario que se tome conciencia y desde la producción se empiecen a formar dirigentes, a acercar personas que se interesen en la política para decidir en el momento las normas que afectan el funcionamiento del campo. Argentina es un país muy raro. El ranking y la clasificación de los legisladores es por la cantidad de proyectos que presentan y no por los beneficios que acarrean al bienestar de la sociedad. No sé, uno puede tener una usina de proyectos, declaración para declarar el día del mate, pero el tratamiento de la ley de bosques nativos no se trata, o existe una ley que establece una contribución del presupuesto para compensar la integridad de los bosques nativos que nunca llegó, pero el productor en su espalda sufre en su acervo patrimonial y en su bolsillo la carencia de esa carga que le ha impuesto el Estado y que afecta mucho el derecho de propiedad y por supuesto la libertad que tiene cada uno de poder generar riqueza como mejor le parezca. Son restricciones que hacen al interés general pero no están adecuadamente compensadas. Y ahí sí hacen falta más agrodiputados para que lleven un mensaje claro y en la decisión tengan el peso necesario para que tenga la decisión en el sentido correcto. En el Congreso se decide por número, es cantidad de votos. Los acuerdos parlamentarios, hay algunos que se pueden llamar triviales, que bueno, sí, de onda, la gente se sienta, no se sienta y levanta la mano como porque es de onda. Pero la mayoría de los acuerdos en toma y daca, donde la provincia necesita recursos, a cambio de esos recursos seguramente tendrán apoyo. Se hablaba del tema de los derechos de exportación, se logró voltear. Yo desde adentro, y después de visto cualquier tonto es listo, decía mi suegro, ¿no es cierto? Con el diario del lunes, la ley base tenía 600 y pico de artículos, salieron 300. La ley base es el paquete fiscal, la mitad era para negociar claramente. Uno de ellos era el artículo de las retenciones, porque en el principio todos saltamos. Era un llanto continuo, ¿no? Que venían los funcionarios a explicar, venía Franco, Videla, el de la FIP, y todo el mundo decía, no, el derecho de exportación no, se desequilibra la ecuación del resultado del productor, vamos a pedir al productor, y bueno, ya conseguían un par de votitos de acá, y bueno, finalmente
ya se logró eliminar todo. Otra cuestión que estuvimos a punto de alcanzar, pero el lobby petrolero nos llevó puesto, fue lograr acercar los cortes de biocombustible a los niveles de los países vecinos para restablecer competitividad en el tema. Mientras en Paraguay podemos llegar hasta un 25 con el bioetanol, acá es imposible. Ahí hicimos una alianza con diputados de Tucumán y de Jujuy, pero estando a punto de meter el gol, tocaron el silbato y tiempo cumplido. No se pudo tratar. Otro tema que fue muy interesante en el tratamiento de la ley base era la inclusión de un artículo aislado, era la adhesión al UPOV 91. ¿Qué hice? Bueno, ¿qué UPOV 91? ¿A quién llamé? A Juan Elizalde. ¿Qué hacemos con esto? El vínculo directo. Me dice, nos conviene porque nosotros necesitamos tecnología, porque estamos en una zona marginal, necesitamos tecnología para poder ser competitivos. Por el otro lado, voy a la sociedad rural. ¿Qué hacemos con el UPOV 91? No, para nada, no, qué sé yo, que la semilla producida por uno mismo, en fin. Sobre el tema, había trabajado yo años antes con el diputado Pablo Torello, hombre también del sector agropecuario, cercano a Barbechando, con una ley de semillas donde el tema de la producción de la semilla propia tenía sus límites y se ubicaba en un rango razonable frente a las exigencias de la industria o de aquellas empresas propietarias de las licencias. No pudimos avanzar, pero bueno, teníamos el paredón kirchnerista y se oponía a todo. También como anécdota, en algún momento con Pablo Torello, Ricardo Burjaire, trabajábamos sobre la disminución de los derechos de exportación, ministro Massa, todo un escenario de fiesta en el gasto público, y se proponía en aquel momento una rebaja de 0,5 puntos por mes hasta llegar al cero, lo que daba una razonabilidad, previsibilidad para que se vayan acomodando las cuentas públicas. También no lo pudimos ni siquiera tratar en comisión, porque realmente la oposición y el Estado, ese Estado voraz que le saca plata al productor para emplearla en contra del productor, porque ¿qué financia toda la recaudación? Y bueno, la existencia de grupos políticos, donde surgen los máximos Kirchner, que te sacan una ley del fuego y que te sacan del sector productivo, te impiden trabajar en el campo o venderlo, porque se declaró un incendio y alguien te dijo que vos sos culpable por destruir el medio ambiente. Gente que impulsaba la ley de humedales, en el freno de esa pretensión que venía con mucha fuerza, tuvo un protagonismo especial y debo reconocerlo, la persona con la cual resultamos grandes amigos con el diputado Varas de Corrientes, que tenía su proyecto y supo morigerar y finalmente eso no avanzó. En fin, el campo, al tener un ciclo productivo breve, que genera la riqueza cada 6 meses, y los cultivos cortos, siempre es visto con apetencia para financiar la fiesta del Estado. El presidente Milei, cuando fue a Lula antes de las elecciones, hablando con Nico Pino, me comentó, me dijo, yo voy a bajar las retenciones a cero. Bien, desembarcado en el poder, la realidad superó a la ficción o a la impresión que se tenía del Estado, y hoy siguen las retenciones. En su discurso en el acto de la sociedad rural tomó el compromiso, el presidente, que habiendo alcanzado el déficit cero, habiendo reducido el gasto público, esperando el rebote en el crecimiento, va a ir reduciendo impuestos, porque realmente los impuestos, el tipo de las retenciones, son impuestos confiscatorios, están o existen en muy pocas partes del mundo y lo sacan de competitividad al productor. Y en un año como este, si cuando empezamos el año teníamos, de acuerdo al índice FADA, una incidencia de la carga tributaria cercana al 70% del margen bruto, me imagino cómo debe haber saltado al haber perdido casi un 20% del precio internacional de la soja. Entonces, los productores agropecuarios no son ni terratenientes ni oligarcas, son los verdaderos héroes
al momento de generar los recursos donde se mantienen los servicios del Estado y han venido financiando la mala administración y el crecimiento inmoral de los patrimonios de los políticos. En cuanto al futuro, yo les tengo que decir, hay que involucrarse, definitivamente hay que involucrarse. La tarea legislativa, con el conocimiento de la materia que uno quiere legislar, uno puede desenvolverse bien. No es necesario ser un cara dura, sino mantener los principios firmes. Y al momento de votar, hay dos C, que yo respeto siempre las dos C, conocimiento y convicción. Y en el ejercicio de la actividad política, uno va a poder clasificar a los distintos actores en función de dos parámetros, en un balance entre dos cosas, ambiciones y convicciones. Hay quienes priorizan sus ambiciones y en poco tiempo uno lo va viendo, y otros que priorizan sus convicciones y eso también se destaca. La labor que creo que debe llevar adelante el campo a través de sus instituciones y los mismos productores es tratar de buscar la formación política para intervenir en política de gente que los represente adecuadamente y que salga de su propio riñón, que esté formado para poder llevar adelante, y que el norte a seguir es no claudicar ante las convicciones que uno tiene. El productor, en otro orden de cosas, es un empresario, y un empresario busca renta. ¿Y cómo se obtiene la renta? Maximizando el ingreso o bajando los costos. Si uno tiene un Estado que permanentemente te pisa el ingreso con impuestos como derecho de exportación, que aumentan los costos creando trabas burocráticas, trámites inútiles que llevan a perder tiempo, que a su vez cuesta solo para mantener una persona que pone un sello en un formulario, evidente estamos mal. Entonces el protagonismo del sector a través del representante que esté plenamente identificado va a poder posibilitar en el futuro de que exista algo similar en Brasil, donde ninguna ley sale si el grupo parlamentario agropecuario no está de acuerdo. Y para lograr eso primero hay que tener generosidad, y la generosidad surge de las distintas instituciones en que se nuclean las distintas partes del campo. Yo he trabajado dentro de la dirigencia tabacalera, he sido gerente general de la Cámara del Tabaco y gerente de la cooperativa del tabaco, y siempre hay alguna pica por alguna división, por algún hecho que sucedió en la historia que derivó de algún enfrentamiento de dos actores dentro del sector, y se van multiplicando así como honguitos las entidades. Primero, las divisiones personales no pueden afectar el funcionamiento del equipo, y cuando existe ya consolidada, de acuerdo a distintas formas de trabajo, distintos grupos de interés que representan, como existe en el sector agropecuario, hay que buscar puntos de unión. Y uno de los puntos de unión es contribuir a una fundación como Barbechando, que da el sustento técnico para llevar a los actores de la política los elementos para defender la posición del campo, que en definitiva es la posición del país. La Argentina sin el campo prácticamente podríamos decir no existiría, porque la industria en algunos casos es irrelevante y cuando le sacan la barrera de la protección tiende a desaparecer. Fortaleciendo el campo, políticas claras del campo, representantes que entiendan el funcionamiento del campo y que actúen coordinadamente, es la única forma de que el sector, a través de la representación política, se vea cubierto de los embates y algunos sueños colectivistas que han pretendido expropiar no solo la utilidad o el rendimiento del campo, sino en algunos casos hasta el patrimonio. En fin, es la hora de trabajar para esto y conmigo siempre van a contar. Muchísimas gracias, Carlos. Tengo dos pedidos de palabra, pero antes me gustaría, Roque, que nos cuentes, viendo lo que es la agenda que estaba en el Congreso, y te voy a tener que pedir breve, pero porque nos cuentan que tenemos otra charla después, lamentablemente se nos voló el tiempo. ¿Cómo ves que podemos empujar también lo que sea la agenda provincial para que tenga foco en algunos de los temas que convergen en lo que es la agenda nacional, ¿no? Los temas más importantes y trabajar juntos? Bueno, para corto, simplemente decir que, para no redundar un poco, pero hay que generar dirigentes políticos que nazcan del campo, que conozcan
que tengan buen diálogo, porque es donde se logra la legitimidad. La Cámara de Diputados de Salta está compuesta por 60 diputados. No los quiero obligar a escuchar las sesiones todos los martes, pero todos los martes usted va a escuchar de distintos legisladores, que yo veo muchos colores políticos, que hay un solo color político de 60 diputados, somos 4 opositores nada más, y de todo el bloque oficialista usted va a escuchar todo el tiempo el ingenio, las ganas de poder crearle impuesto al sector productivo, hablo del sector productivo en general, en campo en particular, y hay una idiosincrasia construida por muchas décadas desde determinado sector de la política, en el cual toman al sector, a la agroindustria, al campo y a la agroindustria lo incluyo, como un enemigo o el chancho para comer en Navidad. Y eso es un sesgo que se tiene que dar batalla y que se debe enfrentar. Yo recuerdo, voy a mencionar el año 2008 cuando fue el tema de la soja, de la 125, y yo en ese momento había leído, acababa de recibir de abogado, mi papá dijo, el ingeniero agrónomo dijo, nos echó del campo, dijo que el campo era para las vacas, y nos mandó a toda la ciudad. Yo lo vi a mi papá los viernes, que llegaba del campo, y sigue el domingo, era feliz un día yo. Y así yo veo hoy miles de familias, matrimonios jóvenes que tienen la misma situación, se van a ANTA, lo ven, se juntan un día a la semana y sacrifican todo para que venga el Estado y te saque todo y no te dé nada. Y en ese momento yo repartí en el 2008 un poema, una frase de Ayn Rand, una pensadora liberal, que ahora está más popular, pero en el 2008 decía esto: cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores, cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por su trabajo, y que las leyes no los protegen contra ellos sino por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti, cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrás afirmar sin temor a equivocarte que tu sociedad está condenada. Yo creo que a partir del diciembre del 2023 tenemos una opción, tenemos una esperanza. El presidente no puede solo, necesita de ustedes, necesita de nosotros, y que esto se multiplique. Las elecciones vienen a medio término y se tiene que hacer una condición política. Porque yo puedo presentar los mejores proyectos, como decía Carlos, pero si después no se llevan adelante, no se llevan a cabo, quedan en la nada. Podemos frenar algunas cosas, se pueden frenar, cambiar determinados detalles, pero acá hay que hacer un cambio de una sociedad profunda, que estuvo décadas condenada al populismo y al estatismo y que poco a poco, de determinados sectores, están viendo la luz. Yo comprendo y entiendo que ustedes tienen que hablar con todos los sectores, con todos los partidos políticos. Quizá haya que elevar y cambiar ese sesgo estatista, en el cual solamente ustedes lo ven como fuente de ingresos impositivos para bancar sus campañas políticas, y transformar esto para ser una potencia mundial. Argentina es el 8º país en extensión territorial del mundo. Salta es la 6ª provincia en extensión territorial. Nosotros tenemos ANTA, que es un Tucumán, en las condiciones agrícolas ganaderas parecido. Sin embargo, estamos sumidos en la pobreza. Tenemos que mejorar muchísimas cosas. Proyectos que hemos presentado: Fiscalía Rural, le hablamos antes, Consejo Provincial del Agua, hemos hecho el primer encuentro mundial por el derecho de acceso al agua, fundamental el agua para la vida urbana, la vida rural, la agroindustria, para el turismo y para la minería. Tenemos que tener una política hídrica y el manejo de cuencas, eso no existe en la provincia, hay una voluntad total de que no exista eso, tenemos que cambiar. Hemos logrado de a poco transformar eso en la sensación de que la gente sepa que tiene derecho a tener agua. Y algo fundamental, los productores rurales necesitan y conviven con las familias rurales. Tienen que saber, aquellos que viven en el campo, dentro de la tranquera, fuera de la tranquera, en el área rural, que este gobierno en los últimos 4 años ha mermado la cantidad de agentes sanitarios un 40%. El agente sanitario es la atención primaria de salud, es el que llega, firma y detecta cómo están los chicos, cómo están las familias. Esas familias que trabajan en los campos. Entonces, tenemos, como decía, una mirada amplia, completa, total, de mejorar el agua, la seguridad, la salud. Y seguridad también hablo de las rutas. Hay un proyecto que tiene media sanción en la Cámara de Diputados, que fue impulso de Carlos Segón, que son los consorcios camineros. Salta tiene muchísimos kilómetros de ruta. Nosotros hemos denunciado el año pasado que el gobierno tomó deuda por $1 millón
para una consultora para ver si hacía o no la Ruta 5. Bueno, tiene vialidad de la provincia, no hacía falta gastar eso. Bueno, nunca se gastó eso, nunca se terminó o sea, se autorizó el préstamo, nunca se lo tomó y nunca se mejoró la ruta. Y el consorcio de camioneros duerme. Entonces son realmente muchas cosas concretas, así como ustedes trabajan semana a semana por las que hay que trabajar, pero de 60 somos 4, acá está José también, está Julio, y es fundamental que seamos conscientes de que si no estamos en la política, otros se van a meter en la política. No es que la política va a quedar vaciada. La política va a ser ocupada por otros y las decisiones lo van a tomar otros. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniela, soy productora agropecuaria y formo parte de la comisión directiva de la Sociedad Rural del Sudeste Santiagueño, de la ciudad de Bandera. En la Sociedad Rural formamos parte de Barbechando. Y yo les pido permiso, me voy a correr un poco el foco de la agenda política de hoy y quiero enfocarme en el rol de Barbechando. Hay algo que quiero ponderar de su trabajo, además de la bestialidad que hacen, y es la medición de impacto concreto del proyecto de ley del que se trate. Nosotros en la Sociedad Rural, el año pasado, cuando todo indicaba que el ganador iba a ser Sergio Massa, todos se deben acordar del proyecto de ley con el impuestazo que estaba previsto en ese proyecto, íbamos... La separata, gracias. Íbamos a hacer una reunión en Santiago donde ellos iban a presentar una medición de impacto. Es decir, iban a bajar de Buenos Aires a explicarle a un productor de Santiago del Estero cuánto iba a pagar de ganancias si se cambiaba la tasación de vientres. O sea, cuando dicen que son federales en serio. Y el trabajo que hacen, se leyeron toda la separata, eran como, no sé, 600 artículos. Leyeron los 600 artículos, los desglosaron. Prepararon todo con los números de Santiago, no es que venían de Buenos Aires con una medición más o menos, no. De cara al productor santiagueño, todos los cambios que iba a tener y cómo nos íbamos a enfrentar a esta separata. Entonces, eso es algo que quiero ponderar. Felicitaciones por todo el trabajo, la medición de impacto realmente es muy importante y creo que nuestro deber como sociedades rurales o como agrupaciones que representamos al campo es que desde el productor más pequeño al más grande conozcan la fundación, conozcan el trabajo que hacen. Así que terminada esta reunión, la Fundación tiene que tener unos cuantos socios más. Gracias. Bueno, primero agradecerle a Juaco que me invitó. No conocía la Fundación Barbechando y quiero volver a poner el foco en la Fundación porque la verdad que no la conocía y me gusta muchísimo la forma de trabajar con los legisladores. Yo te pediría el favor que pongas la filmina donde decía las amenazas en la provincia de Salta, porque de alguna manera tiene que ver con lo que hacemos aquí en la provincia. Una de las que dice ahí es la famosa ley de bosques que impactó negativamente en nuestra provincia, todos lo sabemos, y luego el documento técnico que se elaboró aquí en la provincia fue malo realmente. Nosotros tenemos una gran oportunidad ahora porque ese documento técnico que tenía que actualizarse cada 5 años, finalmente ahora se va a actualizar y va a ser ley en poco tiempo. Es un buen documento, no es el mejor que quisiéramos, pero avanza y mejora. Todos conocemos el famoso mapa de ordenamiento territorial en Salta, que perjudicaba a la provincia, pero particularmente al Chaco salteño. Ese documento técnico va a mejorar muchísimo porque le va a permitir al Chaco, diciéndolo rápidamente, sin entrar en detalle, que un 30% de ese Chaco va a poder ser productivo y va a poder desarrollarse también en un aspecto ganadero. Muchos de los productores que yo he visitado este tiempo me han dicho, y lo tomo como una bandera, el Chaco puede y se debe transformar en una verdadera fábrica de terneros. Ese es el desafío que tenemos, pero tenemos otra oportunidad enorme en este momento, por eso es importante que podamos trabajar con los otros 56 diputados que son los del oficialismo, pero que tienen de alguna manera de responder a sus regiones. Paraguay está pavimentando los últimos 200 kilómetros que componen el corredor bioceánico. Es una oportunidad enorme para Salta porque a partir de allí, desde la puerta de nuestro Chaco hacia el Paraguay, que es Misión La Paz, Pozo Hondo del lado paraguayo, tendremos un corredor directo hasta San Pablo. Nuestra producción
quizás tengo un camino un poquito más largo, pero mucho más sensible, mucho más simple. No vamos a tener el problema Moyano, por decirlo de alguna forma. Y es una oportunidad enorme para el Chaco entre la ley de bosque y el corredor bioceánico. Ahí tenemos que poner el foco para que este Chaco que tanto queremos y que tanto ha sido perjudicado a lo largo de tanto tiempo se pueda desarrollar definitivamente. Y eso lo tenemos que hacer con los legisladores. Así que yo te voy a pedir que hagamos un barbechando salteño, porque es cierto lo que vos decís, las grandes políticas se fijan en el Congreso Nacional, pero acá también se juegan partidos que son importantes para el desarrollo. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que nunca alcanza el tiempo y lo más importante para nosotros, por lo menos de Fundación Barbechando, es que nos den estos pequeños espacios que son enormes, porque todo lo hacemos a pulmón y todo lo hacemos con la plena convicción de que este es el camino. Me pasa a veces con mis hijos que me dicen, sobre todo cuando empecé a medio fanatizarme un poco con esto, mamá, no te metas en política porque te van a lastimar, te van a ensuciar. ¿Saben qué? Antes o después en la vida siempre nos va a tocar jugarnos por algo. Yo elegí jugarme por esto porque estoy convencida que es el camino, es con la política, es hablándole a cada uno de los legisladores desde el corazón y entendiendo que el camino es este. Así que gracias por el espacio. Ahí tenemos la filmina final, que es tranqueras adentro, somos buenos, pucha que somos buenos. Maíz con la menor huella de carbono del mundo y empezamos a hablar de lo sustentable que somos. Nosotros los invitamos a tranqueras afuera. Vamos juntos a hablarle a la política, que ahí no van a poder más mirar para otro lado. Gracias.